Recording in Hola, hola, muy buenas tardes. Aquí estamos como todos los miércoles a las 7 de la tarde en el programa Archipiélago. El día de hoy vamos a hablar sobre la elección en Brasil. Lula con 48 puntos, Bolsonaro con 43, o sea, cerquitas, ¿no? 5 puntos más. El obrero metalúrgico del capitán del ejército, que tiene ahora mismo en el gobierno a un vicepresidente de la milicia general y que ahora va a relevarlo con otro general si gana la candidatura como vicepresidente. Bueno, pues ya sabemos de qué pie cojea el afamado Bolsonaro, Mesías. Vamos a comprobar que estamos aquí en el aire, en Face. En efecto, aquí estamos. Vamos a ver si estamos escuchándonos. Vamos a saludar. A ver. No me estoy escuchando allá afuera. ¿Por qué? Hola, hola. Vamos a saludar. Saludos, bienvenidos. Hola, hola. Bien, ya estamos allá afuera en Facebook. Esperamos que lleguen algunos amigos, amigas, a escuchar este programa que el día de hoy va a estar dedicado a las elecciones en Brasil. Pero como siempre, leo al inicio de mi programa la efeméride del día. Hoy estamos a 5 de octubre del año 2022 y a la letra dice el afamado libro Los hijos de los días, donde se aglutinan algunas efemérides con mensaje. ¿Y qué tenemos aquí? El último viaje de Colón se llama esta efeméride. En 1992, la República Dominicana culminó la erección del faro más descomunal del mundo, tan alto que sus luces perturban el sueño de Dios. El faro fue alzado en homenaje a Cristóbal Colón, el almirante que inauguró el turismo europeo en el Mar Caribe. En vísperas de la ceremonia, las cenizas de Colón fueron trasladadas desde la Catedral de Santo Domingo hasta el mausoleo construido al pie del faro. Mientras ocurría la mudanza de las cenizas, falleció de muerte súbita Emma Balanger, que había dirigido las obras, y se derrumbó la tarima donde el Papa de Roma iba a pronunciar su bendición. Algunos malpensados confirmaron así que Colón da mala suerte. Bien. Esto es la palabra del hombre en el libro Los hijos de los días de don Eduardo Galeano. Aquí nomás, a lo mejor al final, si tenemos tiempo, que no creo, leemos alguna otra efeméride. Bien, vamos entonces a hablar sobre lo que sucedió ahora, este domingo pasado, en Brasil. Nada más y nada menos que se fueron a la votación y por poco alcanza Lula la mayoría. Bueno, relativamente, porque tuvo nomás 48 de 50 más 1 que ocupaba para ser presidente a la primera vuelta. Luego entonces se van a la segunda vuelta. Esto va a ser el 30 de octubre. Y dicen los expertos que no es muy ancha la ventaja de Lula y que con todas las marionetas que tiene a su favor y todo el poder político, económico y los evangelistas que apoyan y votan por él, Lula
puede perder. Aquí está entrando esto antes de que yo le diga que entre. A ver, vamos a traer algunas grabaciones que hice de Telesur. ¿Sí? Déjeme ver, aquí está. Espero que esto sea. Ahí está entrando, ¿eh? Vamos a escuchar. Vamos a darle entrada. ¿Qué perspectivas ves para esta segunda vuelta presidencial? Bueno, es una perspectiva más complicada de la que mostraban las encuestas hace unas semanas, hace unas horas incluso, cuando señalaban la posibilidad de que haya mucha más diferencia entre Lula y Bolsonaro. Porque recordemos que la mayoría de las encuestas en realidad no se equivocaron en algo, no se equivocaron en el porcentaje de votación que iba a tener Lula. La mayoría de las encuestas decían que Lula iba a estar alrededor del 48% de los votos, algunas planteaban el 49 o incluso el 50, planteando la posibilidad de que gane en primera vuelta, pero la mayoría señalaban que iba a estar en el 48% de los votos. Lo que no era así era el porcentaje que le daban a Bolsonaro, ¿no es cierto? Señalaban que esa diferencia entre Lula y Bolsonaro iba a ser mucho más amplia, lo cual garantizaba ya desde este momento el triunfo de Lula en la segunda vuelta. Ahora va a haber una segunda vuelta mucho más pareja y también va a haber herramientas para que, ante lo que todo indica puede ser un triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva el 30 de octubre, Bolsonaro plantee el desconocimiento de esos resultados, ¿no es cierto? Plantee rechazar el resultado de la derrota, señalando que lo que él ya viene planteando, ¿no es cierto?, que la posibilidad de que haya fraude, la posibilidad de desconfiar del sistema electrónico de votación, de desconfiar del Tribunal Supremo Electoral y de, al estilo Donald Trump, intentar desconocer los resultados electorales. Ese es un peligro, ese es un riesgo que genera gran preocupación, pero desde meses atrás, cuando el presidente Bolsonaro dijo, por ejemplo, que no creía en el sistema electoral y por eso de alguna manera montó una especie de contabilidad paralela dentro de las fuerzas militares, algo que se ha visto, bueno, con mucha preocupación, pero que probablemente será también un ingrediente más para la segunda vuelta. ¿Qué crees? Sin dudas que va a tratar de que los militares, los sectores que lo apoyan, planteen dudas también sobre el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, incluso dudas sobre este resultado electoral. Es probable que esta noche Bolsonaro o mañana mismo salga a desconfiar de la ventaja que Lula le va a terminar sacando, que es entre 4 y 5 puntos, según marca la tendencia, pero va a tratar de crear un clima de desconfianza, va a tratar de crear un clima de violencia política donde él obviamente sale beneficiado en ese clima de tensión, de desconfianza, de violencia política, de incertidumbre, de cuestionamiento de la democracia, de cuestionamiento de las instituciones, de cuestionamiento del sistema electoral, y va a seguir en el camino de lo que ya ha planteado, como vos bien decías, Tatiana, hace meses, con su actitud antidemocrática, porque es un hombre que no tiene elementos democráticos en su discurso, ni tiene elementos democráticos en su accionar. Es un hombre que ha reivindicado la dictadura brasileña más de una vez, ha alabado el golpe de Estado del 64 y todo lo que pasó después, y ha reivindicado también el golpe de Estado contra Dilma Rousseff en 2016. Recordemos cuando le tocó participar de ese golpe de Estado, del impeachment contra Dilma Rousseff, él dedicó su voto a favor del impeachment a quien fue el jefe de los torturadores de Dilma cuando ella estuvo secuestrada durante la dictadura militar. Entonces es un personaje que no tiene nada que ver con la democracia, y Brasil el 30 de octubre va a tener que optar
entre democracia o autoritarismo, neofascismo, y esperemos que el pueblo brasileño, que haya mostrado apoyar mayoritariamente a Lula, no por la ventaja que se esperaba, pero sí igual de todas maneras lo apoyó mayoritariamente. Esperemos que esos pocos votos que faltan lleguen el 30 de octubre para que Brasil retome el camino de la democracia. Con el 47,95% sobre Jair Bolsonaro con el 43,62%. Hay casi 5 millones de votos de diferencia en esta primera vuelta. Sin embargo, para este 43,62% de aquellos que votaron por Jair Bolsonaro, habría que ver cuántos lo hicieron literalmente por él como figura política o por aquellos que lo han acompañado, cuántos por Luis Ignacio Lula da Silva y cómo se reconfigurará todo esto. Sí, hay que ver cómo se reconfigura todo esto, hay que ver cómo se reconfiguran los votos de los que no votaron ni por uno ni por otro, los que incluso de aquellos que decidieron no ir a votar. También el plantear que Lula iba a ganar en primera vuelta y que iba a ganar por una amplia ventaja, también puede haber desmotivado a algunos sectores a ir a votar, a ir a acompañar con su voto a Lula, porque no estaba en juego la democracia según las encuestas, porque Lula iba a ganar ampliamente y iba a ganar en primera vuelta. Tal vez esto sea un baldazo de agua fría para los sectores que reivindican la democracia, que no quieren que siga al frente un personaje tan nefasto como Bolsonaro, que ha destruido... Sí, pero fíjate, Héctor, permíteme aquí recordar algo que resulta importante sobre las casas encuestadoras. Aunque no había un resultado como el que estamos viendo hoy, hasta hace unos días todas las encuestadoras en general planteaban que se iría a este escenario, a una segunda vuelta presidencial. Solo en las últimas 72 horas se comenzó a plantear por algunas de esas casas encuestadoras que Lula podría ganar con el 50% y un poco más, o con el 51%. Pero esto fue de las últimas 72 horas. Hasta ese momento se planteaba y estaba el escenario, era de una segunda vuelta electoral. Lo que sí cambió es la diferencia sobre Jair Bolsonaro. Calculaban 33, 35%, no 43%. Es así, Bolsonaro estaba subestimado en su voto y subestimado en sus seguidores. Hay un sector igual muy importante que corresponde al padrón electoral, que ronda alrededor del 30% del padrón electoral, que es el sector evangélico y cuyo apoyo estaba casi por completo definido hacia Bolsonaro. Entonces, ahí la base social que tiene Bolsonaro es muy importante. El discurso que ha demonizado a Lula, ¿no es cierto?, que lo ha puesto como el culpable de todos los males de Brasil, el discurso que lo ha llevado a la cárcel, ¿no? Ese discurso, esa persecución mediática y judicial, esa persecución política a través de los medios y la justicia, que lo puso como un corrupto, que lo puso como un ladrón, que lo puso como un demonio, como decían algunos de los militantes de Bolsonaro, ha llevado a que haya sectores que apoyen a Bolsonaro fuertemente en rechazo a Luis Ignacio Lula da Silva, pero yo estoy convencido de que la mayoría de los brasileños recuerdan que durante el gobierno de Lula vivían mejor, porque eso hay que remarcarlo de una y otra vez. Durante el gobierno de Lula 22 millones, se crearon 22 millones de puestos de trabajo durante los gobiernos de Lula y Dilma, ¿no? Del PT, se sacaron a 36 millones de brasileños de la pobreza. Brasil salió del mapa del hambre. Hoy con Bolsonaro Brasil volvió al mapa del hambre. 33 millones de brasileños padecen hambre, 125 millones de brasileños padecen inseguridad alimentaria. Durante el gobierno de Lula terminó con un 7% de desocupación y hoy estamos casi en el 12% de desocupación. Los salarios se depreciaron durante el gobierno de Bolsonaro. Ni hablar lo que hizo con la pandemia, ¿no es cierto? 686.000 personas fallecieron por la ineptitud del presidente Jair Bolsonaro. Y lo que hizo con la educación, según los últimos estudios, los chicos que tienen entre 5 y 7 años, en los últimos 2 años, el 40% de los chicos que tienen entre 5 y 7 años no aprendieron a leer ni a escribir en Brasil. O sea, ha destruido la educación, ha destruido la salud, ha destruido el trabajo. El 40% de los que tienen empleo están en negro, están en la informalidad. Realmente
Bolsonaro ha hecho una destrucción de todos los derechos que se habían conquistado durante los gobiernos de Lula, y eso los brasileños lo tienen incorporado, y por eso hoy Lula recibió un 48% de los votos, y es muy probable que el 30 de octubre reciba los votos que le faltan para ser presidente de Brasil. Héctor, quiero pedirte que te quedes con nosotros. Hay más temas para analizar, todo ahora en esta clave de segunda vuelta presidencial, pero vamos a ver qué pasa ahora en redes sociales, porque hay reacciones y además de autoridades en nuestra América Latina, Luis. Bien, bueno, pues aquí lo tienen. En esos primeros 10 minutos de transmisión que hemos tomado desde Telesur, tv.net. Telesur es una estación de radio televisión monumental que es subsidiada por varios gobiernos de América Latina y desde luego principalmente por el gobierno socialista de Venezuela. Y bueno, ahí tenemos cuando menos una ventana para ver desde un punto de vista más objetivo, más crítico, los sucesos que acaecen en América Latina y el mundo. Luego entonces, felicidades por eso. Es una forma de poder hacer política en base a gente comprometida, con causas justas. Ya escuchamos ahorita en esos 10 primeros minutos la hoja negra de vida del capitán Bolsonaro. Le faltó decir que también su incapacidad para proteger el Amazonas, la Amazonía, está reprobado en la protección de la naturaleza, pero también en la protección a los pobres. Lula había sacado, cuando fue presidente, 30 millones de pobres de la pobreza, valga la redundancia, y regresaron a ser pobres esos 30 millones en el gobierno de Bolsonaro. Los evangélicos votan por él. Bueno, Dios hace política también acá en la tierra. 30 millones de evangélicos votan por Bolsonaro. Qué forma de votar en bloque y contra, diríamos, el sentido común de la sobrevivencia de las personas, de las gentes, los pobres. Así es que, conforme a las expectativas que se esperaban, pues Bolsonaro no iba a tener más de 30-35% de la votación. Tuvo 10 puntos más, casi 43%. Y eso lo pone muy cerca, relativamente muy cerca de los 48% de la votación que obtuvo Lula en la primera vuelta. Podemos hacer números felices, como podremos ver más adelante, que hay alguien que quedó en tercer lugar, que votaría más bien por Lula que por Bolsonaro. No ella, sino su gente que la sigue, pero ahí nadie puede obligar a la gente que votó por una candidata que obtuvo el tercer lugar por alguno de los candidatos que sobreviven para la segunda vuelta. El cuarto que llegó, Ciro, bueno, él también puñó, pero no contra Bolsonaro, como lo hizo la que quedó en tercer lugar durante la campaña, sino contra Lula. Y Lula lo está invitando, como digo, al final de esta faena, previo a esta presentación en vivo ahora mismo. Al final hago alguna reflexión sobre el cuarto, que quedó en cuarto lugar, ¿no? Y qué posibilidades hay de que se le agregue a Lula, no creo. En fin, vamos a seguir escuchando. Aquí tengo en el background La Libertad conduciendo al pueblo, la revolución de 1789 en Francia, inspirada por las ideas de Juan Jacobo Rousseau, del cual vamos a hablar mañana a las 8 de la noche en el programa El Pensadero, con el señor pintor y además filósofo, ¿cómo se llama? Moisés Camacho. Moisés Camacho está mañana conmigo aquí mismo en este canal por Face y por Zoom, como ahora pasa este canal por Face, face.com/, el capitán de Itaca. Y si alguien quiere participar conmigo en el Zoom, pues nomás pídanme el ID, que no lo tengo a la mano, pero bueno, lo buscaremos. Vamos a seguir escuchando el proceso a través de los ojos y la imagen y la voz de Telesur. Telesur siempre da más, dicen por ahí. Y cierto, siempre da más y siempre esclarece las incógnitas.
Vamos a ver si no me salí mucho de la carretera. Aquí vamos a volver. Aquí estamos y seguimos. Traemos acá y le damos. Bien, vamos a seguir escuchando. Presidente latinoamericano que reacciona, Tatiana, vamos a verlo de inmediato a través de nuestras pantallas. Es el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Dice: felicito a Lula por su victoria en primera vuelta. Felicito al pueblo brasileño por su enorme participación electoral, dice Gustavo Petro a través de su cuenta oficial en Twitter, luego de conocerse pues que se ha decidido matemáticamente esta elección en primera vuelta en Brasil. Continuamos con otro trino. En esta oportunidad el centro electoral dice: es oficial, Lula del PT y Bolsonaro disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Continuamos con otro trino, esta vez de Reuters, que dice: Lula hablará a sus partidarios tras obtener a mayor votación en la primera vuelta de las elecciones de Brasil. Menciona la etiqueta elecciones 2022 y bueno, allí el escenario, esperando que el candidato ganador de esta primera vuelta, Luis Ignacio Lula da Silva, pues dé esas primeras palabras. Elecciones 2022 y bueno, allí el escenario, esperando que el candidato ganador de esta primera vuelta, Luis Ignacio Lula da Silva, pues dé esas primeras palabras, Tatiana. Muy pendientes de ello y también en cualquier momento hablará el Tribunal Supremo Electoral. Veíamos movimiento por allí, medios de comunicación ubicándose para escuchar el boletín oficial, ya con esta tendencia irreversible de cara a la segunda vuelta presidencial. Vamos a continuar con el análisis con el profesor Héctor Bernardo desde Argentina. Profesor, ¿sigue con nosotros? Estoy. Gracias por seguir con nosotros. Hay que mirar ahora otro asunto que resultará fundamental. ¿Qué pasará con las alianzas? ¿Qué pasará con Simón Tebet? ¿Qué pasará con Ciro Gómez? Si revisamos el resultado, lo recordamos rápidamente. Que ser de las mejores, ¿no es cierto?, para tratar de conseguir construir alianzas con estos sectores que entiendan que Lula es la mejor opción y así habrá que ver qué es lo que van a esperar estos sectores porque tienen una carta fuerte que jugar, ¿no es cierto? Su apoyo puede ser definitivo para que gane uno u otro, entonces saben que tienen el poder para negociar, a pesar de haber sacado 4% o menos en la cantidad de votos, tienen el apoyo que puede definir una presidencia, por lo cual Lula tendrá que sentarse a dialogar con estos sectores, convocar a sus votantes más allá de la actitud que tengan estos dirigentes, pero también tratar de ver qué se puede negociar con estos dirigentes para recibir su apoyo explícito y más allá del apoyo explícito de ellos, conseguir que sus votantes entiendan lo que está en juego en Brasil, que es o la profundización de este modelo nefasto que encabeza Bolsonaro, pero que también tiene como uno de sus principales cómplices a su ministro de Economía, Pablo Guedes, un neoliberal que ha emprendido una campaña de privatización brutal y de destrucción de la soberanía de Brasil, o un proyecto de recuperación de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social que encabeza Luis Ignacio Lula da Silva. Que de hecho, aunque hay ya nueva actualización, lo que veremos en los próximos días es el nombre de estas dos figuras, en particular lo que para algunos ha sido una sorpresa, pero también una muy buena campaña de Simón Tebet con el 4,20%. Durante todo el tiempo de campaña estuvo en tercer lugar en todas las encuestas Ciro Gómez y Simón Tebet en 4,20%. Pero lo que han dicho, además cuando hemos preguntado qué pasa con este resultado de esta figura política, de esta mujer, y es que hizo una muy buena campaña y se centró en asuntos en los que la población necesitaba escuchar, como por ejemplo crisis climática, medio ambiente, la Amazonía, que resultan fundamentales, además en este momento de destrucción para el país. Pero el asunto es si la unirá se unirá ella directamente al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Bueno, esperemos que ella se una directamente y que mueva, digamos, su intención de voto y su electorado hacia Luis Ignacio Lula da Silva. De todas maneras, un electorado que pretende la defensa de la Amazonía no puede votar nunca por Jair Bolsonaro. Digamos, en esa disyuntiva entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva, ese electorado que defiende, que tiene un proyecto ecológico, que defiende la Amazonía, que defiende los recursos naturales de Brasil y no la destrucción de esos recursos, como ya se está viendo que lleva adelante el gobierno de Jair Bolsonaro, no tiene mucho que dudar a la hora de tomar una decisión. Digamos, el apoyo hacia Lula, más allá de que no sea el candidato ideal para ellos en esta disyuntiva, el apoyo para Lula tendría que ser claro. Y sobre Ciro Gómez, ¿qué esperar después de una campaña donde atacó de manera permanente a Luis Ignacio Lula da Silva? Sí, bueno, ese es un caso más complejo por justamente lo que vos señalás, Tatiana. Él tuvo una campaña donde puso el foco en atacar a Luis Ignacio Lula da Silva, en tratarlo de corrupto, en atacar desde distintos lugares, tratando de posicionarse él como un rival principal de Lula. Entonces, luego salir a decir, bueno, hay que votar por Lula, es algo mucho más difícil, pero bueno, tal vez con que no salga a decir que hay que votar por Jair Bolsonaro y esos votos puedan apoyar libremente a Lula, ya la campaña se defina. Va a ser una pelea pareja, va a ser una pelea mucho más ajustada de lo que señalaban en las encuestas, y realmente se va a contar voto a voto y va a haber muchas especulaciones sobre el resultado del 30 de octubre. ¿Qué significa brevemente, profesor Héctor Bernardo, para nuestra América Latina, en particular para su país, Argentina, que está al lado, hace frontera con Argentina y es un socio fundamental, pero han tenido momentos muy difíciles durante el gobierno del presidente Bolsonaro? Bueno, esta elección es clave porque de ganar Lula se recupera todo lo que tiene que ver con la consolidación del proyecto de la Patria Grande, con la consolidación de la reformulación que se hizo con Néstor, con Lula, con los otros presidentes de la región, del Mercosur, con el reimpulso a la UNASUR, el reimpulso de la CELAC, el reimpulso de los BRICS, ya eso a nivel mundial. Digamos, Brasil vuelve a ser un jugador clave en la escena mundial con la llegada de Lula a la presidencia. Con la llegada de Bolsonaro ya hemos visto lo que ha hecho, ha despreciado al Mercosur. El Mercosur se volvió un lugar de tensión entre Argentina y Brasil, ha destruido la UNASUR, ha abandonado la CELAC y sus políticas no tienen que ver con la integración regional, sino con la destrucción de todos los procesos de integración en función de los intereses de los grandes conglomerados concentrados. Las políticas de Bolsonaro no van en línea de lo que nos interesa a nivel regional, a los gobiernos, a los pueblos de la región, más en un contexto en el que Petro ha ganado en Colombia, en el que hay procesos populares en gran parte de América Latina, en el que Venezuela se está recuperando económicamente, en el que hay que ver qué pasa el año que viene en Paraguay, en el que Argentina necesita un respaldo fuerte para seguir sosteniéndose frente a los embates de la derecha y frente a la arremetida de los sectores concentrados de la economía. Bueno, es clave para toda la región un triunfo de Lula, y un triunfo de Bolsonaro sería un golpe para todos los países de la región. Como bien usted presentaba algunos de los ejemplos de lo que ha significado estos 4 años de gobierno de Bolsonaro, inentendible para las mayorías, pero comprensible para los sectores para quienes ha gobernado.
Sin duda, pero además estos sectores concentrados de la economía se sienten favorecidos, los del agronegocio, los militares, ¿no es cierto?, los sectores reaccionarios del sur de Brasil, y también los sectores evangélicos, y aquellos sectores ultraconservadores que ven que la sociedad está cambiando, que las sociedades se transforman, porque son construcciones, no hay algo natural en la formación de las sociedades, sino que son construcciones que toda sociedad va haciendo, y esas relaciones, esos cambios le han quitado marcadores de certeza a mucha gente con carácter conservador, y al aparecer un líder de ultraderecha que empieza a reivindicar la familia monoparental como la única válida, y empieza a hablar de Dios y empieza a plantear esos discursos conservadores, esos sectores huyen hacia ese líder ultraderechista para tratar de tener algún marcador de certeza, alguna seguridad en estos cambios sociales. Pero lo cierto es que las sociedades se siguen transformando y que más allá de eso hay que acostumbrarse a vivir con esos cambios, y seguramente la gran parte de Brasil quiere los cambios culturales y sociales que están ocurriendo, más allá de la voluntad o no de Bolsonaro. Más allá de la voluntad o no del presidente Bolsonaro, que le apuesta a esta reelección, pero que hay sectores que lo han acompañado por sus propios intereses, y cada sector bastante particular. Mientras usted nos decía esto, profesor, veíamos movimiento en la sede que ha escogido el Tribunal Supremo Electoral para hablarle en rueda de prensa a los medios de comunicación. Vamos a poner de nuevo esas imágenes para saber, porque se acercaban mucho más al lugar que se había. Vamos a escuchar ahora al candidato a la presidencia por el partido. Bien, antes de escuchar a Lula, ya sabiendo que tenía el triunfo en la primera vuelta, claro, no el triunfo total, como hemos dicho, ocupaba el 50+1 para ser presidente en esta primera vuelta y obtuvo 48, nada más. Bueno, el doctor Jalife, alias el libanés, lo escuchaba yo, me envió un video, compañero Freddy, chileno de izquierda, y escuchaba yo decir a Jalife que no necesariamente Simón Tebet, que obtuvo el 4.20% de la votación, va a endosarlo así automáticamente en la nueva elección para apoyar a Lula. Tal vez podrá sugerir que cada quien vote por quien quiera, pero sabiendo que ella estuvo defendiendo la Amazonía, los derechos de las mujeres, la cuestión del agro, en sus discursos, en su campaña, pues como acaba de decir Héctor Bomurdo, creo, no apunté bien el apellido, pues no podría votar por Bolsonaro, su gente, ni ella. O sea, ya hay una lucecita de esperanza, serían los 48 que ya tiene, más 4, ahí está, ganaría, a no ser que haya un relanzamiento de Bolsonaro con todo, no con toda la razón, sino con toda la barbarie, ¿no? Que en estas guerras de política pseudopacífica se dan en el teatro de las elecciones, cuando hay pues dos posiciones encontradas, muy encontradas. La liberal, que le llama Bolsonaro, que más bien es la neoliberal, y la socialdemócrata o la izquierdista o la socialista que encabeza en esta ocasión Lula. Un señor que ya tiene su edad, pero que tiene más voluntad y más fuerza que muchos de los veinteañeros que por ahí conozco últimamente. Entonces, algo que decía en la mañana Jalife es que en América Latina hay 35 países. Yo he sacado la cuenta y no llego más que a la mitad de esos. Voy a tener que revisar el mapa. Eso me tiene muy contrariado, porque decía Jalife que 5 presidentes han felicitado la victoria por el momento de Lula, entre ellos López Obrador, el nuevo presidente de Colombia, que es un señorón, el señor Petro, pero también Correa, expresidente de Ecuador, mandó sus saludos, y Evo Morales, ahí llevo 4,
la señora de Zelaya, que ahora es presidenta de Honduras, recordemos qué pasó ahí, ¿no? Un generalote da golpe de Estado y ahora está en la cárcel en Estados Unidos por traficar junto con su hermano con la droga, ¿no? Entonces, todo va cayendo por su propio peso. Y yo creo que este hombrón, capitán del ejército, pues va a caer, como decían cuando tumbaron a Pinochet, va a caer. Claro que no se esperaba que tuviera 43% de la votación. Hubo también triunfos en varias gobernaciones y varios municipios y varios diputados y senadores de parte de la línea de Bolsonaro. Entonces no está muy descobijado el asunto. Y todo esto se debe también al fracaso a veces de los partidos que no se fortalecen, se ponen a retosar cuando ya triunfan y piensan que ya llegaron para no irse nunca. Y lo digo por el Partido del Trabajo de allá de Brasil, como el Partido del Trabajo de México, inclusive Morena, que va por mal camino, ¿no? En el sentido de que, pues, es un mole de todos los chiles, ¿no? Y están arribando una langosta azul y sobre su lomo los chapulines y toda la barbarie que hay, pues, al no tener un partido sólido, con una ideología sólida, con un líder también bien puesto y bien sólido, como en el caso de Lula, que por cierto, para que no les ganara la elección pasada, lo metieron a la cárcel, ¿no? Los jueces corruptos y los senadores corruptos, que por bien de la patria brasileña debieron de haberlos metido cuando Lula, cuando Dilma a la cárcel, porque sí son los verdaderos corruptos. Ese juez Moro que metió al hombre más digno de Brasil y tal vez de América Latina, llamado Lula da Silva. En fin, vamos a seguir escuchando. Tenemos fe que en la segunda vuelta, o sí, tiene que ganar Lula. Aunque también decimos que se va a ganar la rifa del tigre, porque va a estar rodeado de enemigos, pues que ya llegaron también en la elección que acaba de pasar al poder. Pero bueno, de alguna forma se tiene que seguir en la paz, ¿no? La otra es una revolución, y ahí, bueno, hay muchas bajas, muchas bajas. Que la está viendo ahora, hubo más de 600,000 muertos por el descuido de Bolsonaro para atender el asunto de la pandemia del COVID, ¿no? Decía que los brasileños son una especie humana muy especial, pueden meterlos en un pozo de mierda y salen de ahí intactos. Bueno, esas eran las expresiones de vulgar capitán de nada, que ahora aspira a la presidencia de Brasil. Y bueno, los dejó morir así impunemente, ¿no? Yo no sé cómo es que vota a la gente por él, sí, votando a la gente por él, ¿no? Por ahí pasaremos, ahora no, porque no lo tengo aquí en pantalla, un poema donde habla que se murió el rey de la selva, el león, y andaban buscando a otro presidente, ¿no? A otro domine. Y bueno, empezaron a votar por sus propios verdugos, ¿no? Las abejas votaban por el lobo, eh, los topos por las comadrejas, las palomas por la víbora, y bueno, cada quien vota por su verdugo, y acá parece que está pasando lo mismo. Vamos a seguir escuchando la toma que hicimos de Telesur, la línea televisiva radical que siempre da más. Vamos a ver. Los trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Motiva, me estimula y me hace renacer cada día es que la creencia de que nada pasa por casualidad, nada pasa por casualidad. Durante toda esta campaña estuvimos en la delantera en los sondeos de opinión pública de todos los institutos, incluso aquellos que no querían que nosotros ganáramos, nos tenían en primer lugar. Y siempre consideré que íbamos a ganar las elecciones y les garantizo que vamos a ganar estas elecciones. Para nosotros esto es aplazar un poco. Por lo tanto, agradezco una vez más
el comportamiento de la prensa durante estas elecciones. Quiero agradecer y felicitar a las personas que fueron escogidas independientemente de los partidos a los que pertenecen. Si están en contra de nosotros o no, no hay problema. Es importante que se escoja. Agradezco al pueblo brasileño por un otro gesto de generosidad. Para evaluar bien lo que está ocurriendo hoy, tenemos que recordar lo que estaba pasando hace 4 años. Hace 4 años se me consideraba como un ser humano que estaría fuera de la política. Yo dije que íbamos a volver y volver con más fuerza, voluntad, disposición, porque la única reacción de que paremos de luchar es el día que el pueblo brasileño tenga cientos y cientos de líderes que pueden hacer lo que se necesita para mejorar la vida. Y ustedes saben que nuestro país está en una situación peor, saben que la economía no está en un buen lugar, ni la calidad de vida, ni el empleo, ni la salud. Por lo tanto, saben que debemos recuperar este país, incluso desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Por lo tanto, quizás para la desgracia de algunos, yo tengo 30 días más para hacer campaña. Me encanta hacer campañas, ir a las ruas, los mítines, subir en camiones, discutir con la sociedad brasileña, dialogar. Y será importante porque será la oportunidad de tener un debate cara a cara con el presidente de la República para saber si él seguirá contando mentiras o si le va a hablar las verdades al pueblo brasileño. Creo que es una oportunidad que me está dando el pueblo brasileño, una segunda oportunidad. Sí, Lula, aquel debate no valió mucho la pena porque aquel debate había personas extrañas. Vamos a dejar que en el segundo turno puedas debatir con él para que puedas medir y se hagan comparaciones del Brasil que él construyó y el Brasil que nosotros construimos, de nuestro periodo de gobierno, de la calidad de vida del pueblo, de la alegría del pueblo, lo que el pueblo vivió hoy. Entonces les digo, mañana comienzo a hacer la campaña. Si yo ganaba en la primera vuelta, pasé que íbamos a tener una pequeña luna de miel. Pero bueno, tenemos que esperar para el 30 de octubre. Como yo cumplo el 27 de octubre, quién sabe, me den de regalo la gran victoria que yo necesitaba como fue en 2002. En 2002, las elecciones fueron exactamente el 27 de octubre. Por lo tanto, a partir de mañana comienza la campaña. Que me disculpen los periodistas, van a tener que trabajar un poco más. Discúlpenme los compañeros de los partidos aliados. Tenemos que viajar más, hacer más actos públicos, mítines, debates, conversar, dialogar con las personas y convencer a la sociedad brasileña de aquello que estamos proponiendo. Creo que nuestra presidenta del partido tiene una tarea importante, conversar con las otras fuerzas políticas que disputaron las elecciones. Y bueno, la lucha continúa hasta la victoria final. Este es nuestro lema. Nosotros esperamos contar con el apoyo y solidaridad de cada uno de ustedes en el trabajo incansable que ustedes hacen de ir detrás de los candidatos. Vamos a ver el Brasil y ver a qué regiones tenemos que ir. Nuestro compañero Haddad fue a la segunda vuelta, por lo tanto tenemos una alianza muy fuerte aquí. Será efectivamente Sao Paulo será un gran tribunal de un enfrentamiento nacional y de Estado, a nivel de Estado, un enfrentamiento de ideas, un enfrentamiento programático y de propuestas para la sociedad. Y estoy dispuesto a hacer todo lo posible. Haddad, yo tengo la seguridad de que juntos vamos a ganar Sao Paulo y ganar también Brasil. Por eso vamos a necesitar de ustedes. ¿Por qué necesitaremos de ustedes? Bueno, necesitamos la disposición de que estén detrás de nosotros, escribir aquello que decimos, sacando las tonterías que habla
que hablamos, las tonterías que hablemos no las publiquen. Pero estoy a la disposición entera. Vamos de aquí a la Avenida Paulista porque hay personas allá esperándolo y vamos a conversar con el pueblo. Y bueno, a partir de ahora se acabó la segunda luna de miel. Prepárate, porque vamos a trabajar. Tú seguirás cantando en las calles. Aquí tenemos una compañera que también nos puede acompañar cantando. Puedes seguir contigo y cantar aquí en el escenario para devolver la alegría. Se trata de una tregua, Eduardo Suplicy. Son 30 días para que trabaje un poco más y pedir más votos para que podamos el 30, 27, 29, ¿cuál es el día? Ah, el 28. El 28 de octubre podamos. Ah, es el 30. Ah, es el día 30. 30. Nadie que se olvide, es el día 30 de octubre. Estaremos nuevamente aquí. De corazón les agradezco. Y principalmente agradezco al pueblo brasileño por otro gesto de generosidad. Nunca gané una elección en la primera vuelta. Todas las elecciones que disputé las gané en la segunda vuelta. Lo que es importante es que la segunda vuelta es la oportunidad de madurar en tus propuestas, en tu diálogo con la sociedad, de construir un abanico de alianzas y apoyos antes de ganar para mostrarle al pueblo qué es lo que va a pasar, quién va a gobernar este país. Entonces vamos juntos, que el día 30 está muy cerca. Un beso en el corazón de cada uno de ustedes. Y nos vemos en la Avenida Paulista. Quien quiera llegar, les invitamos. Allí Bien, ahí tienen a Lula fuerte, un viejo sólido, con ideas, con ideología. Y bueno, la vergüenza del mundo y sus alrededores, ¿no? Ahora hablo de Assange, encarcelado injustamente por decir verdades, verdades del tamaño del Everest. Este hombre que acaba de hablar, también enclaustrado ahí en una cárcel, no lo acojonaron, ahí hacía ejercicio y el pueblo le llevaba las 3 comidas al día, ahí en el comité que estaba a las puertas de la cárcel pidiendo su libertad. Estos se exhiben, se desnudan los verdugos de los pueblos, ¿no? Y los pueblos tienen memoria de elefante, pues no se les olvida, ¿no? Las atrocidades que se cometen con otros pueblos, ni los gobernantes jodidos como el que pretende ganar la elección este 30. Ahora no decimos que no pueda ganarla, pues claro, si se tiene todo el poder, todo el dinero y la alcahuatería de la gente que los cubre, bueno, pues pueden llegar, ¿no? ¿Cómo que no? Recuérdense a Hitler, recuérdense a Trump, que volverá, dicen los dichos. Después del 30 vienen las elecciones en noviembre de Estados Unidos para las elecciones intermedias, donde se eligen a senadores, diputados y demás. Y ahí va a llegar la gente de Trump, por lo suyo, para allanarle el camino a Trump. Ese Trump que tiene émulos en Brasil, hay otro Trump, se llama Bolsonaro. Y hay un trompito zumbador ahí en El Salvador, que es un dictador de pacotilla, un dictador de opereta, ¿no? Increíble, que se pise la Constitución y que la gente vote masivamente por él. Bueno, justo se rompen géneros, ¿no? ¿Qué tan mal hicieron el trabajo los otros? Arena, bueno, Arena tiene un historial negro como la cara oscura de la luna, pero el FLMN, Frente de Liberación Nacional, pues ¿qué hizo? ¿Dónde estaba el partido? ¿Cómo es que no se organizaron las bases más fuertemente? Claro, están contracorriente, pues. Están contracorriente, todavía no tienen el poder sino el gobierno y les ponen piedrotas en el camino para que pues no puedan resarcir a la humanidad de sus males, ¿no? Es la obcecación de Caín en tiempos modernos, matando con la quijada de burro a su prójimo, a su hermano. En fin, hemos escuchado a Lula y nos embellece el alma cuando su lenguaje sencillo, sincero, que nace de su propia alma, que es un alma valiente, bueno, de ese tipo de personas, como ahora Petro, que pinta muy bien,
estuvo en la ONU diciendo un discurso fenómeno. Me acordé del comandante Fidel o de Chávez o de Che, que llegaban a la ONU a decir eso mismo y con razón muchas de las veces, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Totalmente de cómo Saturno se traga a sus propios hijos. Este modelo neoliberal que está asesinando a la gente, enfrente de la gente, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando a Telesur, que da más, siempre da más, dice el eslogan. Vamos a ver, aquí estamos de nuevo con Telesur para seguir el proceso de cómo estuvo la elección en Bolivia. ¿Cómo estuvo la elección en Bolivia donde... A través de la pantalla de Telesur, 48%. la primera declaración de Luis Ignacio Lula da Silva, candidato a la presidencia del país, quien pasa liderando la primera vuelta para el segundo turno el próximo 30 de octubre. 30 días en donde ha dicho, comienzo la campaña mañana mismo. Rápidamente voy a regresar a las calles, a recorrer el país, a hacer más mítines, a hacer más reuniones, a encontrarme con toda la sociedad para contarles más acerca de nuestra propuesta de gobierno por la democracia, por la vida del país. Vamos al análisis del discurso con el profesor, escritor y periodista Héctor Bernardo desde Argentina. Profesor, gracias por seguir con nosotros. No, un placer estar con ustedes, Tatiana. La verdad que el discurso de Lula va por el sector que nos imaginábamos, ¿no es cierto? Por esta lucha que continúa, por la intención de hacer pedagogía, porque la política también es eso, ¿no? Hacer pedagogía, ir a cada rincón de Brasil a explicar por qué el proyecto que encabeza Lula es un proyecto mejor que el que está gobernando hoy actualmente. ¿Cuáles son las diferencias con el proyecto de Bolsonaro y por qué la mayoría de los brasileños y brasileñas tienen que apoyar a Lula da Silva? Como él señaló, él le encanta hacer estos recorridos, le encanta militar, le encanta recorrer y charlar con la gente, entonces va a ser una campaña donde Lula se va a sentir muy cómodo de aquí al 30 de octubre. Imagino que ahora que fue corto, guarda energías para la Avenida Paulista cuando él ha dicho que los invita a todos y todas y allí ya comienzan a llegar sus seguidores. Antes de continuar con ese análisis del discurso, profesor, tenemos un tuit de nuestro corresponsal en Río de Janeiro, André Vieira. Vamos a verlo. Lo ven en pantalla. André Vieira, abrimos comillas. Les pido que me den algunas horas más para hablar con mis amigos, con mi partido, para que podamos encontrar el mejor camino para servir a la nación brasileña, cerramos comillas. Ciro Gómez, lo ha dicho Ciro Gómez, quien terminó en cuarto lugar sobre su apoyo en la segunda vuelta. Sin intenciones de hacer cábalas, profesor Héctor Bernardo, ¿usted qué cree? ¿Qué pasará con Ciro Gómez? Ha obtenido el 3% de las votaciones, de hecho. Como decía hoy, tanto Ciro Gómez como quien salió tercera, va a tratar de... Tienen una carta fundamental para jugar, que es la carta de los votos que se necesita para ser presidente. Los pocos votos que se necesitan para ser presidente lo tienen ellos, los van a poner en disputa y los van a jugar fuertemente. No va a ser una carta fácil de jugar, va a haber que construir una alianza muy fuerte y la cintura política que va a tener que tener Lula para dialogar con estos sectores, para convencerlos, para construir esa alianza, va a tener que ser una cintura política que Lula tiene y por la que está a la altura y por la que ha dado la disputa hasta el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor, por ese análisis y por quedarse con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Hasta luego. Vamos a Brasilia para continuar el análisis, ahora con Beto Almeida. Beto, adelante. Bueno, ese Beto Almeida siempre se duerme, que lo voté. Beto, adelante. No, el Beto no, es un buen periodista. Me refería a otro señor, ahí mismo de Brasil. Tienen esos deslices a veces en los... A ver si tenemos a nuestro compañero de labores desde Brasilia, el set que hemos establecido para esta transmisión, Beto Almeida, con su analista allí a su lado. Beto. No, creo que ese Beto es el que borré, porque precisamente sea este hombre.
Estás ahí, Beto, pero yo creo que no vas a hablar mucho porque me tuviste mucho ocupado. Gracias, Ya, Tatiana. Vamos de inmediato lo con bateamos. reacciones a través de la red social Twitter, precisamente con el candidato ganador de esta primera vuelta electoral en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Nos dice: ayer dije que en todas las elecciones quiero ganar en la primera vuelta, pero no siempre es posible. Pero me motiva la creencia de que nada sucede por casualidad. Todas las encuestas nos pusieron en el primer lugar y siempre pensé que íbamos a ganar y nos vamos. Esto es solo una extensión, dice el candidato del Partido de los Trabajadores. También comentaba: me encanta hacer campaña y tenemos 28 días más. Me encanta hacer rally, subirme a un camión y será la primera oportunidad de tener un debate cara a cara con el actual presidente para que podamos hacer comparaciones entre el Brasil que él construyó y el Brasil que construimos nosotros, dice el expresidente y candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí tenemos una imagen del presidente de Argentina, Alberto Fernández. Dice: felicito a mi querido Luis Ignacio Lula por su triunfo en primera vuelta y hago llegar mi sincero respeto al pueblo de Brasil por su profunda expresión democrática, dice Alberto Fernández, acompañado este trino de una imagen con el actual ganador de en primera vuelta de las elecciones en Brasil. Vamos con otras reacciones. Iván Cepeda Castro, senador colombiano, defensor de la paz y de los derechos humanos en ese país, dice: todo nuestro apoyo a Lula para que en segunda vuelta de la elección presidencial derrote definitivamente al candidato del genocidio y la depredación ambiental en Brasil, dice Iván Cepeda a través de su cuenta en Twitter. Nuestra compañera de labores, presidenta de Telesur, Patricia Villegas, dice a través de un trino: Lula, vamos a volver a ganar. Habla ahora el expresidente y ganador de primera vuelta de hoy en Brasil y pues obviamente invita a seguir esta cobertura que hemos ofrecido a través de nuestro multimedio, nuestra compañera Patricia Villegas, mencionando a Luis Ignacio Lula da Silva: vamos a volver a ganar. El centro electoral dice: boletines URN en Nueva Zelanda en 4 encuestas en la ciudad de Wellington, Nueva Zelanda. El expresidente Lula ganó todas. Comprueba el resultado en las fotografías, dice Centro Electoral, dando cuenta del resultado en ese país a propósito de las elecciones que también se hicieron sentir a través de las redes sociales en otros países, en el exterior, en Europa, en nuestro continente latinoamericano. Vamos ahora con otra expresión, en esta ocasión Óscar Ortiz, como secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Mi enorme reconocimiento al liderazgo de Luis Ignacio Lula y el gran cariño que su pueblo le sigue mostrando y que ha permitido, junto con todas las fuerzas progresistas, representar un proyecto para Brasil, dice Óscar Ortiz, secretario general del FMLN, y acompaña su trino con una fotografía precisamente del expresidente y candidato ganador en primera vuelta, Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos ahora a finalizar con Rafael Correa, expresidente del Ecuador, economista. Nos dice: con el lawfare no solo le robaron la libertad a Lula, también le robaron la democracia a Brasil. Hoy es la oportunidad histórica para recuperarla. Viva Lula, viva Brasil, viva Latinoamérica, hasta la victoria. Siempre reacciones, Tatiana, a esta hora a través de las redes sociales, ya justamente cuando se tiene un ganador en primera vuelta y que, como ya habíamos comentado anteriormente, Tatiana, muchas aristas desde el punto de vista político, electoral, medioambiental, y se ha expresado a través no solamente de los presidentes y de la gente que se ha volcado a las redes sociales, sino también esos memes, ese humor que ha mantenido, por Sí. supuesto, el latinoamericano en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, y en esta pues evidentemente no será la excepción. Y lo otro que estamos viendo es el anhelo de integración latinoamericana, que es una expresión de lo que significa también Luis Ignacio Lula da Silva. Así es, justamente. Y veíamos la reacción del presidente de Argentina, de Machi Rafael, el presidente Rafael Correa, esperando también otras reacciones. Muy seguramente se puedan abocar otros presidentes en las próximas horas, Tatiana. Con el resultado, además, importante contárselos a todos ustedes en estos minutos, cuando ya se acerca cada vez más al 100%, Luis Audiencia, 99,35% de resultados escrutados. 48,27% para Luis Ignacio Lula da Silva,
43,33% para Jair Bolsonaro, 4,17% para Simone Tebet y 3,5% para Ciro Gómez. Es la información a esta hora cuando se acerca ya a este 100% del escrutinio a nivel nacional. Y hay algo también importante, Luis, para destacar en este momento de la rueda de prensa que escuchábamos atentamente del presidente del TSE, Alexandre de Moraes. Él decía, votó el 80% del padrón electoral de más de 156 millones de personas y la abstención fue del 20%, así que disminuyó la abstención en comparación del año 2018, según la declaración del presidente del TSE. Así es, en una votación que, independientemente del resultado, daba, por supuesto, una ajustada cifra a propósito de lo que pronosticaban las encuestas, pero precisamente que todo fue con normalidad, que eso es lo importante. Se hablaba de una participación masiva sin ningunos contratiempos desde el punto de vista electoral, político y social, y como han presentado nuestros corresponsales allí, enviados especiales, ha sido precisamente una jornada histórica con una buena participación, que efectivamente también a través de las redes sociales hemos visto que se han multiplicado las reacciones, se han multiplicado, por supuesto, las expresiones de lo que ha sido esta jornada electoral, sin muchos contratiempos, con mucha tranquilidad, sí, con mucha afluencia de personas. Eso es muy importante a manera de balance, y es que ha sido una jornada muy tranquila a pesar de la angustia que existía por el violento escenario electoral, preelectoral, digamos, hasta esta jornada. Hay otro tuit también de nuestro corresponsal André Vieira, vamos a verlo. Así es, André Vieira, a través de su usuario, André Telesur, nos dice, no esperen, abro comillas, no esperen de mi omisión, tome pronto su decisión porque la mía ya está tomada, yo tengo lado y me voy a pronunciar en el momento correcto. Dice Simone Tebet, quien terminó en tercero, pide que sus partidos aliados se definan para la segunda vuelta, dice nuestro compañero André Vieira, citando precisamente a una de las candidatas, Simone Tebet, sobre este resultado, Tatiana. Que de hecho es una sorpresa el resultado que ella ha alcanzado en esta primera vuelta. Según las encuestas, ella iba en cuarto lugar. Vamos a repetir de nuevo la información. Habría que luego, más adelante con el análisis, interpretar qué es lo que ella quiere decir. Abrimos comillas, no esperen de mi omisión. Así es. Tome pronto su decisión, porque la mía ya está tomada, pero no dice cuál es. Yo tengo lado, me voy a pronunciar en el momento correcto. Ya veremos entonces qué es lo que decide, pero allí está su pronunciamiento después de conocer este resultado de primera hora. Similar a Ciro Gómez, que efectivamente daba también un parte. Que pidió que le dieran unas horitas para hablar con sus amigos y su militancia. Así es. Así es. Vamos hasta Brasilia con nuestra enviada especial Adriana Sibori. Adriana. Hola Adriana, adelante. Hola Tatiana, hola Luis Brandon, es un gusto saludarlos a ambos. Bueno, ustedes hablaron ahora de la candidata del tercer lugar. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Saben lo que va a hacer? Va a esperar que el presidente de su partido se pronuncie y ella va a hablar después. Ya tomó su decisión. Y si nos llevamos por el último debate antes de las elecciones, la decisión va a ser nula. O sea, es lo que todos dicen los analistas, es lo que dicen. Veremos si es así o no. Pero hablemos un poco del Tribunal Supremo Electoral, si les parece. Ustedes hablaban también de que dio la última conferencia de prensa, por supuesto, después de estas elecciones, ya casi a punto de dar el 100%. Decía que el segundo turno está definido. Pero lo interesante de todo esto que anunció que es el menor número histórico de votos nulos y también de votos blancos en la historia de las últimas elecciones de Brasil. Se habla de un 4,2% en esta elección, sin embargo en el 2018 fueron nulos y también blancos prácticamente 8,6%. Entonces él anunciaba que para ellos era un logro toda esa participación en este proceso electoral. Te comento que participaron jóvenes, por ejemplo, de 18 años, que no tienen obligación de votar, pero prácticamente 2 millones de jóvenes fueron a votar. Para que veas, también las personas de mayor edad que no tienen
obligación de votar superó ese número. Y decía también el presidente del Tribunal Electoral varias cosas, por ejemplo, que la sociedad brasileña demostró un grado de madurez democrático, y eso lo dijo por después, como bien tú decías, de toda esa campaña electoral que hubo en este país, bastante violenta, bastante agresiva. Fue una fiesta democrática. Nos sorprendió por eso, porque esa campaña fue tan agresiva y muchos decían que podía ser así esta primera vuelta. Mostramos, dice, que las urnas electrónicas representaron el voto de la voluntad de los brasileños. ¿Por qué también dijo eso? Porque fue tan agredido el sistema electoral por parte del presidente Jair Bolsonaro, por parte de bolsonaristas. Se hablaba que iba de fraude, se hablaba que las urnas no tenían la verdad, representatividad. Bueno, todas esas cosas, todos esos, digamos, ataques directamente al proceso, hoy el presidente del tribunal lo defendió, sentado en esa conferencia de prensa, con observadores internacionales invitados, con diferentes órganos acá de Brasil. Te comento más, ahora lo que se está esperando es la posición del presidente Jair Bolsonaro sobre esa primera vuelta. Se sabe que estaba en el Palacio de la Alborada, salió con 2 carros y muchos de los periodistas están esperando a que hable en ese momento, a ver cuál va a ser su posición. Todos sabemos, doble turno, el segundo turno el 30 de este mes. Jair Bolsonaro, el presidente Lula da Silva se van a ver las caras, y Lula decía que era un debate con él para dar propuestas, para ver qué es lo que pasa en esto. También decía Lula, lo que estamos haciendo, lo que está pasando ahora, nada más es una espera, porque él prácticamente ya gana las elecciones. Así están las cosas en Brasil. Otra jornada para el próximo 30 de octubre, que será la segunda vuelta. Que será la segunda vuelta, Adriana, y como bien decía Luis Ignacio Lula da Silva, seguramente desde la candidatura de Bolsonaro sucederá lo mismo. A partir de mañana empiezan de nuevo las campañas. Lula decía en este breve discurso a su militancia que además le invitaba para que se encontraran de nuevo todos y todas quienes quisieran ir a la avenida Paulista. Y es que de nuevo vienen los mítines, vienen las concentraciones, vienen las movilizaciones, vienen además los encuentros con la sociedad. Y algo que también es importante destacar, el deseo que él planteaba ya de una vez de tener un debate cara a cara con el presidente Bolsonaro. Bien, Adriana, apúrate. Ahí está Adriana. Hay estos dislates en Telesur, no sé qué les pasa, compañeros. Bueno, vamos a aprovechar el silencio de los compañeros de Telesur para poder darle la bienvenida a alguien que acaba de llegar aquí en Face. Yo pensé que Face me tenía bloqueado porque no veo acá a las gentes que vienen. Martín López, bienvenido. Estás escuchando las noticias del día domingo pasado, cuando se lanzaron a la lucha electoral y esto fue una fiesta. Se esperaba que hubiera ahí dislapes porque este Trump del Brasil, yo creo que nació en Guadalajara, porque cuando pierden arrebata, ¿no? Ya vieron a Trump la vez pasada que perdió las elecciones, se fue ahora sí a asaltar la Cámara de Representantes o el Capitolio, no sé qué, y fue una vergüenza mundial, ¿no? Y Bolsonaro, si la cosa queda muy estrecha, también va a ser lo mismo. Se esperaba que ahora también gritara fraude, pero como le fue tan bien con sus gobernadores y con sus diputados y con toda la parafernalia de su equipo del Partido Liberal, que decía Jalife, ¿cuál liberal? Es un partido neoliberal, de verdad. Acuérdense que también el padre de la pobreza en México creó un movimiento neoliberal en México, ¿no? Y eso causó la pobreza del país. Bien, 30 millones, como decía hace un buen rato, 30 millones de evangélicos votaron por Bolsonaro. Ahí anda Dios metiéndose en el asunto. Con todo respeto lo digo y entre comillas y subrayado. Pero bueno, el no cambio, ¿verdad? Es lo que se espera, pues, a la gente que pues está viviendo de sus rentas y la gente le trabaja también con salarios paupérrimos.
y bueno, que se queme el Amazonas para poder tener más territorio que vender y que construir para poder sacar negocio, pues, ¿qué importa la madre tierra y la madre naturaleza? Que se la lleve la madre, ¿no? Entonces, es increíble que pueda acceder de nuevo al poder. Bueno, tampoco nos extrañemos de que en noviembre las elecciones en Estados Unidos intermedias, pues llegue gente de Trump para allanarle el camino cuando venga a reelegirse. Y dicen las gentes que saben que muy probablemente Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos cuando le toque a este país las elecciones presidenciales. Bueno, vamos a seguir escuchando. Saludamos pues a Martín López. Aquí estamos todos los miércoles, Martín, a las 7 de la tarde tratando asuntos de política, de cultura. Estamos abriendo un programa, este se llama Archipiélago, pero estamos abriendo otro que se llama Archipiélago de la Patria Grande, donde ya han venido 2 latinoamericanos a mi programa. Raúl Palacios, uno, hablando de El Salvador, con todo conocimiento de causa. Él tiene un programa a las 9 de la mañana uno y a las 5 de la tarde otro, todos los días. Y también hemos estado acá con Manuel Hidalgo, un cientista, un sindicalista chileno, que nos descifró Chile en más de una hora. Entonces, por ahí andamos. Mañana estás invitado si es que te interesa la filosofía. Tengo un programa a las 8 de la noche por este mismo canal de Facebook, facebook.com/El Capitán de Itaca, que por cierto me lo habían dado de baja por un rato. Y me preguntan que si yo sabía por qué. Yo voy a saber por qué me lo quitaron. Pero parece que ahora está aquí. Bueno, llegó uno. Este programa se va a quedar también, Martín, por si quieres que lo vean algunas otras personas interesadas en la política brasileira, en mi página, radiomorena.net o radiomorena.org. Ahí ya vas a ver otros programas que he hecho. Y este mismo lo voy a editar, obviamente, para quitarle los ruidos. Bueno, parece que mi señora estaba matando un conejo ahí en la cocina, porque hacía unos golpes medio raros, ¿no? En fin, va a quedar aquí en unas 24 horas o menos este programa en radiomorena.net. Vamos a continuar escuchando a esta periodista de Brasil que trabaja para telesurtv.net. El deseo de tener ese debate. ¿Por qué habla de eso? Porque en el último debate el presidente Bolsonaro fue muy agresivo contra el expresidente Lula da Silva. A ver, muy agresivo no solo en el debate, muy agresivo en los ataques durante toda la campaña electoral, pero se esperaba que al menos en ese último debate fuera un poco más de propuestas y cosas para ver qué podrían hacer en un nuevo gobierno. La verdad que fue agresivo con Lula da Silva. Lo que quiere ahora el expresidente es tener un debate, pero más hablando de proyectos. ¿Qué ofrece él como presidente de la República, que es ahora, a ver si quiere ganar las elecciones, y qué Lula va a ofrecer, dijo el presidente Lula da Silva, al pueblo, a su nuevo proyecto, al nuevo proyecto que tiene para el país si gana en la segunda vuelta? Importante para eso, vos dices, la campaña, vamos a empezar una campaña nuevamente, hablando no solo de nacional, habló también de cómo van a ser, de cómo quiere las relaciones internacionales. Prácticamente Lula hace en sus proyectos un cambio, un giro total de todos lados, tanto nacional como internacionalmente. Imagínate que también en las relaciones con Estados Unidos, muchos personeros de Estados Unidos directamente decían y han dicho públicamente que preferían a Lula da Silva que a Jair Bolsonaro. Y estamos hablando porque por las relaciones internacionales Jair Bolsonaro prácticamente ha hecho un aliado con Trump. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Entonces los personeros estadounidenses lo prefieren porque dicen, bueno, Lula da Silva es respetado por los demócratas y también por los republicanos. Entonces el giro de Lula, si ganan las elecciones, va a ser total, un giro de 360 grados en la política interna y en la política externa de Brasil. La segunda vuelta que sin duda también, Adriana, tendrá mucho peso en los medios de comunicación. Hemos visto durante toda la jornada de campaña, pues no solamente el tema de los fake news, de esas noticias falsas que se han presentado desde Brasil hacia otros países, sino también el ataque constante a Luis Ignacio Lula da Silva y algunos sectores de la población que siguen precisamente al candidato de los trabajadores. Y bueno, esperar teniendo en cuenta ese balance, Adriana. ¿Qué piensas?
parte, digamos, de la campaña electoral que va a empezar a partir de mañana, el fake news, las noticias falsas no van a quedar atrás. Al contrario, creo que se van, y así lo dicen analistas, que se van a recrudecer. Te voy a decir algo, independientemente de eso, el Tribunal Superior Electoral de este país ha hecho mucho para tratar de bajar un poco esa agresividad que existe en las redes sociales, pero sin embargo, como uno sabe, es un arma de doble filo. Entonces decían los analistas, son días que van a recrudecer los ataques, o sea, son dos candidatos y uno que Jair Bolsonaro, el presidente, ha sido totalmente agresivo en las redes sociales. Imagínate que hay un estudio que dice de que de sus publicaciones el 33% eran ataques al oponente, solo en la campaña electoral. ¿Cómo va a ser ahora? Bueno, no va a ser diferente, dicen los analistas. El peligro es que esas fake news, esas noticias falsas, agredan o ocasionen, por ejemplo, lo que ocasionó en la primera vuelta, ¿no? En la campaña de la primera vuelta electoral hubo agresividad física, o sea, pasó de la agresividad virtual a la agresividad física entre oponentes. Por ejemplo, un señor, recuerdo, entró a un bar y empezó a preguntar quién iba a votar por Lula, empezaron a discutir, o sea, discutir de política. El bolsonarista terminó apuñalando con un arma blanca a la otra persona que iba a votar por Lula. Cosas así pasaron de agresivas. Entonces, lo que trata el tribunal, y bueno, lo logró por lo menos el día de hoy en la elección, con un montón de, digamos, de leyes, de advertencias, de multas, por ejemplo, o de juicios también, es bajar ese ánimo. Sin embargo, los analistas es lo que dicen, que los ataques, al menos verbales, virtuales, van a estar en las redes sociales. Gracias, Adriana. Gracias por entregarnos todos esos insumos para comprender este resultado y lo que viene ahora, segunda vuelta presidencial. Vamos ahora hasta Río de Janeiro con André Vieira. André. Ahora sí, Tatiana, Luis, por aquí nosotros seguimos acompañando todo el desarrollo de esta hora que se confirma la segunda vuelta. Te comento que candidatos que no llegaron a la segunda vuelta se pronunciaron el día de hoy, ahora en la noche. Por ejemplo, Ciro Gómez, quien terminó en cuarto colocado en disputa. Ciro Gómez afirmó que les pido que me den algunas horas más para hablar con mis amigos, con mi partido, para que podamos encontrar el mejor camino para servir a la nación brasileña. O sea que Ciro Gómez pidió algunas horas para pronunciar, dar su testimonio, su apoyo en esta segunda vuelta por quién apoyaría. Aquí hay una expectativa. El partido de Ciro Gómez, el PDT, es un partido histórico de la izquierda aquí de Brasil, que tiene como referencia a Leonel Brizola, y de hecho también a lo largo de la campaña de Ciro Gómez, cuando Ciro aumentaba los ataques contra Lula da Silva, parte de este partido personas salieron de la dirección del partido, incluso manifestando apoyo para Lula desde la primera vuelta. Esto luego de los ataques de Ciro Gómez a Lula da Silva. También se pronunció en la noche de hoy Simone Tebet, que fue la sorpresa de estas elecciones. Pasó Ciro Gómez, terminó en tercera, colocada en la tercera posición aquí en esa disputa, y también se pronunció en la noche de hoy. Simone afirmó que no espere de mi omisión. Tomen pronto su decisión porque la mía ya está tomada. Yo tengo lado y me voy a pronunciar en el momento correcto. Simone afirmó que apoyará a algunos de los candidatos y solicitó a sus partidos que definan prontamente su posición con relación a la segunda vuelta, porque ella ya tiene la suya. André, te interrumpo, escuchamos a Luis Ignacio Lula da Silva. Más para que podamos mejorar nuestro programa y convencer a otras personas. Yo no podría dejar de venir aquí a la Avenida Paulista y decirles que es gracias a personas como ustedes, gracias a las mujeres, hombres y jóvenes aquí presentes, que el Partido de los Trabajadores va a ganar las elecciones en la segunda vuelta. Y vamos a ganar porque Brasil necesita de nosotros. Estaba pensando ayer que estaba hablando con la prensa. Yo pensaba que iba a ganar en la primera vuelta.
Pero entonces la prensa tiene que esperar 30 días más. Porque a partir de hoy ya vamos a estar en la calle para ganar estas elecciones. Hago un llamado a todos los partidos que están aliados con nosotros. No tenemos descanso. A partir de mañana es la primera reunión de la coordinación de la campaña. Y después de eso vamos a trabajar mucho aquí en Sao Paulo para ayudar a Haddad a derrotar a su adversario y ganar la gobernación. Con la ayuda de la justicia divina, vamos a ganar las elecciones para recuperar la dignidad. Muchas gracias a cada una de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos mañana. A partir de mañana estaremos en la campaña. No descansaremos. Cuando hablemos con los adversarios, con nuestros amigos, con aquellos que piensan que no somos buenos, vamos a convencerlos de que nosotros seremos la mejor solución. Para mejorar la vida del pueblo brasileño. Estamos en su paso a la segunda vuelta. Vamos a recordar con el resultado que entrega la autoridad electoral, 99,65%. Él ha dicho que tienen confianza total en que van a quitar votos del otro lado para la segunda vuelta presidencial. Sobre economía dice, asegura que ha bajado la inflación, cuando lo que se plantea por parte de los expertos analistas económicos es todo lo contrario, y que también ha bajado el precio de los combustibles. Sí, asegura, de una vez está confirmando que asistirá a los debates, el cara a cara, con Luis Ignacio Lula da Silva, y que con respecto a alianzas con tercer lugar, que es Simón Tebet, y con Ciro Gómez, dice que todas las puertas están abiertas para todos aquellos que deseen estar en su campaña en esta segunda vuelta presidencial. Vamos con nuestros corresponsales. Nacho Lemos desde Sao Paulo. Nacho. Saludos, Tatiana. Como bien decías, prácticamente cerrado el conteo con 99,67% de los votos contabilizados en Brasil, un resultado que da 5 puntos de ventaja para Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, con 48,34% contra 43,27% para Jair Bolsonaro. Algunos dirán las expectativas estaban puestas en la posibilidad de que Lula obtenga un triunfo en primera vuelta. No fue así, pero no fue razón tampoco para que las personas salgan con decepción en relación a este resultado. Hay que tener en cuenta que Lula da Silva alcanzó 48% de los votos válidos. Es una elección muy importante, con un gran electorado para Lula da Silva, y además teniendo en cuenta que hace 3 años Lula da Silva se encontraba en prisión, encarcelado, y ha salido desde ese momento del proceso del Lava Jato hasta ahora, liderando la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ganando la primera vuelta contra el aparato y la máquina electoral del bolsonarismo, que en este momento es gobierno en Brasil. Es por eso que Lula da Silva salió del lugar en el que se encontraba, en el hotel Novotel Jaraguá, en el centro de Sao Paulo, e inmediatamente se dirigió hasta aquí, hacia la avenida Paulista, frente al Museo de Arte de Sao Paulo. Prácticamente lo agarramos comenzando a hablar a Lula da Silva, porque corrimos de un lugar a otro. Fue muy rápido realmente el transcurso de Lula hasta aquí, para encontrarse con las personas que se encontraban manifestadas en la avenida Paulista, y decirles que a partir de mañana, entre comillas, habrá una reunión entre el comité de campaña de Lula da Silva, y ya después de mañana comienza una agenda agitada. Dijo Lula, no habrá descanso, perdónenme los periodistas, pero tendrán un mes más de trabajo, y lo que recalcan acá la mayoría de los militantes es que habrá mucho que hacer en las calles, habrá que estar presentes en las calles para conseguir que ese resultado, esa diferencia de 5 puntos de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro, se haga efectiva en la segunda vuelta, que además puede sumarse algún apoyo de los candidatos de la tercera vía, pero lo cierto es que la población tendrá que estar en las calles en búsqueda de un retorno del Partido de los Trabajadores al poder en la próxima elección. Tatiana. Gracias, Nacho, gracias por toda esta información, gracias por contarnos qué sucedió en Sao Paulo durante toda esta jornada. Muy buenas noches, pero como bien dijo Luis Ignacio Lula da Silva, mucho trabajo para los medios de comunicación, y esto pasó nos aquí? incluye Parece a que todo se fue la nuestro equipo de voz, Telesur allí desplegado en Brasil. pero no sé por qué Vamos se fue la contigo voz. ahora a Río de Janeiro. André Vieira. André, paradójico Bien.
Bueno, vamos a darle la que, vuelta a esto. decía ¿Cómo el quedó presidente Bolsonaro, la diciendo que no pueden haber contabilidad de dictaduras en los América Latina, votos? un añorante de las dictaduras, quien 48% además apeló el para golpe de el Estado señor en contra de la Lula da presidenta Silva Dilma Rousseff. Adelante, con y esto te despedimos con tu reflexión y tu 43% balance de esta jornada. para el Sí, señor Tatiana, hay un Bolsonaro. cambio, ¿no? Del Estamos anotando discurso de aquí Jair donde Bolsonaro hablando estamos, de las 59-27. encuestas, no levantó sospechas, afirmó que Bien, como es les dije, posible vamos a invitarlos para el día de alguna mañana. violación del sistema Vamos electoral. a tener un programa que se llama El Pensadero, donde yo voy a hablar sobre el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que es el preceptor, el precursor de la Revolución Francesa, con sus ideas plasmadas en textos, en ensayos sobre la educación de los niños, sobre la forma de comportarse de los seres humanos dentro de una organización llamada Estado, a través de un contrato social. Lo veremos al punto mañana a las 8 de la noche, mañana jueves 6 a las 8 de la noche, si no se atraviesa algún asunto que nos impida, como puede ser cualquiera, ¿no? Transmitir. Saludamos de nuevo a quien llegó, lo esperamos cuando guste venir, aquí estamos, transmitiendo desde este canal de Facebook, El Capitán de Itaca. Hasta muy pronto, hasta siempre.